vamos a intentar hacer aterrizar algunas de las reflexiones que hemos tenido en la primera parte de la mañana. Vamos a intentar hacerlas aterrizar a cuestiones que tienen mucho que ver con la industria y con la energía en la Unión Europea. Nos toca hablar ahora del desafío que supone para la economía de la Unión Europea el objetivo de neutralidad climática que se ha impuesto para 2050. Es un desafío climático, pero también es un desafío industrial y de autonomía estratégica, que es el leitmotiv de esta sesión, ¿no? Según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, lo que está en juego en todo el mundo es un pastel de inversión en tecnologías limpias de 250.000 millones de euros al año desde ahora hasta 2030. Dentro de este marco, la Comisión Europea lanzó en diciembre de 2019 el llamado Pacto Verde Europeo, que es la estrategia de la Unión Europea para alcanzar ese objetivo de neutralidad climática para 2050. Es un paquete que incluye iniciativas sobre el clima, sobre el medio ambiente, pero también sobre la energía, el transporte, la industria, la agricultura y las finanzas sostenibles. Dentro de este Pacto Verde Europeo, que como estaba intentando recordar ahora para irnos todos a un terreno común de reflexión, este Pacto Verde que se lanzó en diciembre de 2019, pues este mismo año, en 2023, en febrero, la Comisión Europea ha lanzado lo que se llama el Plan Industrial del Pacto Verde para la era de cero emisiones netas. Es un plan que, de alguna manera, creo que pretende ser la respuesta de la Unión Europea ante el agresivo plan de estímulos que ha lanzado Estados Unidos a través de la Ley de Reducción de la Inflación, la IRA por la sigla en inglés, con el objetivo también en Estados Unidos de acelerar la transición hacia una economía verde y diversificar las importaciones de China, que, como hemos estado viendo en las sesiones anteriores, tiene un dominio casi absoluto en el control de las materias primas y los bienes de equipo necesarios para la economía verde. Bueno, creo que esta introducción, que tal vez me ha salido un poquito larga, nos puede servir de base para hablar con nuestros dos ponentes sobre qué es lo importante y qué es lo urgente en el desarrollo de esta Europa verde. Tenemos a nuestros dos ponentes que conocéis sobradamente, pero unas pinceladas. Miguel Arias Cañete es excomisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. Ejerció como abogado del Estado hasta 1982 y como profesor en la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera. De ahí dio el salto a la política y lo hemos visto como parlamentario autonómico, como senador por Cádiz, como miembro del Parlamento Europeo, concejal por Cádiz, ministro de Agricultura, diputado nacional, ministro de Agricultura de nuevo y comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático hasta diciembre de 2019. Claudio Aranzadi es exministro de Industria y Energía, es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de París. Ha sido presidente del INE, ministro de Industria y Energía, ministro de Industria, Comercio y Turismo y embajador de España ante la OCDE. Has trabajado también en el sector privado, en el Banco de Vizcaya, en el BBVA y has sido presidente de Bravo Solución España. Ha sido profesor invitado en la Barcelona Graduate School of Economics y ha ejercido como consultor en el área de energía. Bueno, después de esta presentación, señor Arias Cañete, desde su punto de vista, pensando en la Europa verde, ¿qué es lo más urgente que hay que tener presente para poder atender a lo más importante? Vamos a ver, yo lo primero que quería decir es que el Pacto Verde no surge de la nada. Está anclado firmemente en el Acuerdo de París, donde todo el mundo, todos los países del mundo, toman la decisión de frenar el calentamiento global dentro de unos incrementos de temperatura que eviten pues, los efectos perniciosos que se desencadenarían en ese escenario de temperatura. El Acuerdo de París fue un milagro, porque siendo el sistema de Naciones Unidas un sistema que se guía por la unanimidad,
el llegar a acuerdos tiene el riesgo de que sean acuerdos de mínimos. Sin embargo, en París se toman acuerdos muy ambiciosos, es decir, frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados o incluso 1,5 grado. A raíz de ahí, la ciencia, fundamentalmente el panel de expertos internacionales en cambio climático, empiezan a trazar lo que tenemos que conseguir. Y lo que nos viene a decir la ciencia es que tenemos que conseguir la neutralidad de carbono alrededor de la mitad del siglo y la neutralidad climática, pues un poco más adelante dentro del siglo. La Unión Europea, cuando ha fijado por ley sus objetivos climáticos, ha ido al máximo. Tiene una ley verde del clima, europea del clima, súper ambiciosa, porque ha apostado por la neutralidad climática, no la neutralidad de carbono. La diferencia es que el carbono es el CO2, la climática pues tiene otros gases de efecto invernadero con mucha más capacidad de hacer daño, como ese, por ejemplo, el metano o el óxido nitroso. Por lo tanto, el Pacto Verde surge como respuesta a conseguir frenar el calentamiento global y que la Unión Europea, que tiene emisiones limitadas a nivel global por debajo del 8%, pues ponga en marcha lo que le corresponde para dejar de emitir e incluso tener emisiones negativas. Y a partir de ahí establecemos en norma de rango de ley, por reglamento, el límite, el objetivo de la neutralidad climática y un objetivo intermedio muy complicado también de alcanzar, que es que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan al menos en un 55% respecto a las de 1990. A partir de ahí, como eso es una tarea muy compleja, porque supone cambiar completamente nuestro sistema económico, nuestro sistema de generación de energía, transitar desde los combustibles fósiles a las energías limpias, pues ya se empiezan a poner en marcha todas las disposiciones necesarias. Porque yo siempre digo que hay un hecho que diferencia a la Unión Europea de otros países en la lucha contra el cambio climático, que es que nosotros asumimos en la Unión Europea objetivos ambiciosos, ponemos en marcha las normas jurídicas que nos conducen a esos objetivos y, además, sistemas de gobernanza para verificar si los estamos alcanzando o no. ¿Qué quiere decir? Que si en cualquiera de los 27 países cambia el gobierno, la estrategia climática sigue siendo la misma. La estrategia energética tiene que seguir siendo la misma y en eso nos diferenciamos de los americanos, donde un cambio de administración supone un cambio de modelo energético o un cambio de política climática. Y eso da mucha estabilidad a las políticas europeas. Y ha habido dos grandes paquetes. El paquete Fit for 55, que era el que se ponía para alcanzar los objetivos que teníamos. ¿Qué ha ocurrido entre medias? Entre medias ha ocurrido que la Unión Europea ha tenido que afrontar dos hechos excepcionales. Una guerra en sus fronteras en Ucrania y una pandemia. Y mucha gente podría haber pensado, bueno, como tenemos una guerra y una pandemia, no vamos a seguir aplicando políticas climáticas tan ambiciosas, vamos a lidiar estos dos problemas y vamos a ver luego, ya retomamos la reducción de emisiones. La Unión Europea no ha hecho eso en absoluto. Al revés, ha fortalecido sus políticas climáticas y energéticas. Y lo ha hecho añadiendo un paquete que era el Repower EU, que lo sacó en el mes de mayo de 2022. Antes tenía el Fit for 55. Con el paquete Fit for 55, el consumo de gas natural en la Unión Europea se hubiera reducido a una tercera parte. Con el paquete añadido Repower EU se suman otros 100.000 millones de metros cúbicos de reducción de gas y, por lo tanto, se podría prescindir completamente del gas ruso e incluso reducir más el consumo de gas. Y eso lo hace la Unión Europea con esos paquetes. Pero, además, cuando para salir de la crisis económica producida por la pandemia se movilizan y por primera vez se mutualiza la deuda, que es un acontecimiento excepcional puesto en marcha por la Comisión Europea, con un acuerdo previo franco-alemán, por supuesto, en los planes de recuperación y resiliencia se pone un requisito muy claro. En primer lugar, que ninguna inversión financiada con el plan puede hacer daños significativos al medio ambiente. Y, en segundo lugar, que al menos un 37% de las inversiones tienen que estar vinculadas al medio ambiente. Es decir, en un escenario en que surgen cosas urgentes, que es hacer frente a la invasión rusa de Ucrania y combatir la pandemia, la Unión Europea no abdica de sus objetivos climáticos y pone en marcha normativa para seguir avanzando hacia ellos. Ese es un poco el esquema general en el que estamos. Señora Aranzadi, le traslado esa misma cuestión. Si hablamos de Europa verde,
cómo diseccionar. Sí. Yo creo que Miguel ha hecho una exposición, evidentemente no lo voy a repetir, extraordinaria, sintética, de todas las medidas adoptadas desde el Green Deal, el Repower y el Fit for 55, y al último el Green Industrial Plan, etc. Voy a ver la misma cosa, porque ha insistido mucho, y es cierto, en el carácter, digamos, riguroso y estricto de los objetivos europeos, resumidos, digamos, en dos cifras. Emisiones netas cero en 2050, crecimiento del 55, reducción del 55% de las emisiones en 2030. Empieza a haber, por ejemplo, basta ver lo que pasa, aunque ya no está el país, evidentemente, en la Unión Europea, lo que ha pasado en el Reino Unido, que en muchos casos suele servir de señal de alerta la reacción de Sunak, del primer ministro británico. Es decir, oiga, miren, nos estamos precipitando. Él se ha referido a dos medidas fundamentales. Una, un límite temporal a la venta de coches de combustión interna, y otra, el dar licencias para nueva exploración y nueva producción de gas y de petróleo en el Mar del Norte. También está habiendo en el seno del Parlamento Europeo discusiones en torno a lo que podríamos denominar la idea de procrastinación estratégica. Es decir, oiga, bien, vale, nos hemos fijado unos objetivos muy exigentes, pero, hombre, vamos a retrasar un poco determinadas medidas por muchas razones. Se han invocado algunas, yo creo que tienen base, y otras que no. Se ha invocado que el coste es excesivo, por ejemplo, desde el punto de vista político. Todo el mundo habla de los gilets jaunes en Francia, cuando las medidas que se adoptaron de aumentar el precio de los combustibles eran razonables, pero se organizó tal follón que ya empieza a pensarse, oiga, igual nos hemos precipitado. Hay, sin embargo, otro tipo de retrasos que pueden tener más interés, que son los retrasos que tengan en cuenta el coste, digamos, las curvas de aprendizaje de las tecnologías. El retraso de algunas medidas tiene sentido, es decir, prácticamente todo el programa europeo tiene dos fases, hasta 2030, donde concentra todos sus esfuerzos en la, digamos, descarbonización del sector eléctrico y en la electrificación, sobre todo de los vehículos ligeros. Eso se puede conseguir razonablemente bien, pero luego hay que ir de 2030 a 2050 para conseguir, como ha dicho Miguel, el objetivo fijado de emisiones netas cero en 2050 de CO2. Y aparte, efectivamente, existen otros gases de efecto invernadero que no se tienen en cuenta. Y esa segunda parte reposa sobre tecnologías que en su mayor parte no están maduras. No están maduras las tecnologías del hidrógeno y de combustibles fósiles, no están maduro, sobre todo, la captura y confinamiento de CO2, que es extraordinariamente importante, sin la cual los pasos que se prevén. Entonces, por ejemplo, las tecnologías para descarbonizar la siderurgia y el cemento, pues todavía no. ¿Qué quiere decir que no están maduras? No que no existan teóricamente o incluso en plantas piloto, como ocurre con la captura y confinamiento de CO2, sino que no son, digamos, no tienen la rentabilidad garantizada, excepto que de subvenciones o algún tipo de ayudas. Entonces, en determinadas industrias, y a esto me refiero no tanto a un problema de economías domésticas, sino industrias, el aumentar, por ejemplo, el precio del CO2, si no existe una tecnología alternativa, no consigue nada. Porque si no existe la tecnología alternativa, lo que aumenta el coste y se pierde la competitividad. Ese yo creo que es un argumento que tiene un cierto sentido. Otro, que también se ha referido indirectamente Miguel, es, oiga, nosotros emitimos menos del 10% de las emisiones mundiales. China emite emisiones de CO2 ligadas a la actividad energética, emite en torno al 30 y pico %. Estados Unidos en torno al 15% y India en torno al 7 y pico %. Es decir, la suma de todas las emisiones de esos tres grandes países son el 50 y pico %. El argumento, digamos, de algunos, vamos a llamar, defensores de la procrastinación estratégica sería decir, oiga, estos señores no van a cumplir con los objetivos climáticos que tienen que ser por definición globales. No basta que nosotros con nuestro 10% hagamos los deberes, porque si no lo hacen estos tres países, no sirve de nada. Y esos tres países es muy difícil que cumplan con los objetivos
de neutralidad de emisiones en 2050. La Agencia Internacional de la Energía ha elaborado en sus últimos informes una evaluación, si se agregan no los compromisos, que eso se los lleva el viento, sino las políticas concretas realizadas, eso daría un aumento de temperatura para finales de siglo de 2,7, en torno a 2,7 grados centígrados, muy por encima del objetivo del Acuerdo de París, que era, digamos, en su extremo más exigente, en 1,2 grados centígrados y en el otro 2 grados centígrados. El responsable de la IEA recientemente ha hecho unas manifestaciones optimistas, no, pero ahora eso ha cambiado. Porque, digamos, las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía daban una divergencia de tal magnitud entre lo que parecía realista y lo que era necesario, pero referido a una cifra, por ejemplo, del mercado de petróleo. La Agencia Internacional de la Energía decía, para llegar a una neutralidad climática en el 2050 se necesita que los en torno a 100 millones de barriles día de consumo actual pasen a 75 millones de barriles día en 2030 y a 25 millones de barriles día en 2050. Y al mismo tiempo decían, pero si tenemos en cuenta las políticas, digamos, puestas en marcha por los distintos países, conducirían prácticamente a tener un consumo de 100 millones de barriles día hasta 2050. Eso es una diferencia de tal magnitud que imaginarse que eso se puede corregir es bastante difícil, hay que ser bastante optimista. Cuando además, como se ha referido Miguel, la reacción ante una cuestión urgente como ha sido la guerra de Ucrania, el señor Beirol dice, no, eso lo que va a permitir es, como va a permitir acelerar, y de hecho está acelerando las inversiones en tecnologías limpias, eso de alguna manera nos está acercando al objetivo. Pues no, porque lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania, sí que es cierto que ha habido una aceleración en las inversiones en renovables, pero al mismo tiempo, por un reflejo securitario, China, que ya tiene una alta dependencia del carbón, ha relajado sus objetivos, por ejemplo, de utilización del carbón en el sector eléctrico, India, lo mismo, Alemania, lo mismo, y el propio Estados Unidos, al mismo tiempo que ha puesto en marcha su inmenso plan industrial, el plan de antiinflación, ha hecho una llamada a los empresarios del petróleo y del gas para que aumenten la exploración y la producción, que es absolutamente contradictorio con lo otro. ¿Qué puede ocurrir? Porque ¿qué puede ocurrir? Hay dos alternativas ahí. O bien que vamos a tener un exceso de capacidad de generación, porque si hay una inversión muy superior en combustibles fósiles de la necesaria y una aceleración en renovables, pues tendremos un exceso de capacidad. O bien hay inversiones varadas, es decir, parte de esas inversiones no se recuperan, o bien, que es lo más probable, el que ha invertido dice, oiga, no, mire usted, el efecto locking. Si yo he invertido en lo que sea, en unas infraestructuras gasísticas, ya me las apañaré para colocar el gas en algún sitio. Es decir, hay bastantes razones para ser pesimistas sobre la evolución global, que es la importante. Entonces, el argumento, digamos, en ese sentido de los escépticos, de los partidarios alrededor, es decir, oiga, ¿yo para qué me voy a esforzar a ser tan riguroso con mi menos del 10% si los tres países que tienen más del 50%, que son China, Estados Unidos e India, no van a cumplir? Porque, claro, Estados Unidos, al fin y al cabo, China dice que llegarán a la neutralidad climática en 2060, India en 2070 y Estados Unidos en 2050. Pero 2050, como ha dicho Miguel antes, depende de las administraciones de Estados Unidos. Si hay un cambio de administración, ya veremos dónde llegamos. Entonces, yo creo que en esta idea de no ser tan rigurosos, yo creo que hay otros argumentos, ¿no? Como el argumento de decir, no, mire usted, que se han puesto de manifiesto en las últimas COP. No nos fijemos tanto en la reducción de emisiones, en la política de mitigación, sino en la política de adaptación. Es decir, como va a haber un aumento muy superior al previsto, no vamos a cumplir de ninguna manera el aumento de 2 grados centígrados, lo que tenemos que hacer es prever medidas, digamos, arquitectónicas contra las inundaciones, contra la subida del mar, medidas contra la sequía, medidas contra los incendios, medidas... Es decir, adaptémonos a temperaturas más altas. ¿Qué problema hay? Que es que por encima de una temperatura de 2,5 grados por ciento no sabemos muy bien lo que va a pasar. Sabemos que va a ser negativo, pero no sabemos muy bien lo que va a pasar. Y entonces... Claudio, sí, déjame que le traslade también, antes de que entres en este territorio también, porque me gustaría... Antes el señor Arias Cañete ha hecho una descripción separando
yo creo que bastante objetiva entre lo urgente y los objetivos a medio plazo, que sería lo importante, supongo, ¿no? Pero esta estrategia, esta procrastinación estratégica a la que se ha referido Claudio Aranzadi, ¿cree que se va a acabar imponiendo en la ejecución de todas las políticas dentro de la Unión Europea o vamos a seguir persiguiendo lo importante en tiempo y forma? Yo quisiera destacar tres acontecimientos distintos, tres cosas que están pasando en el mundo, ¿no? La primera, que el vicepresidente Timmermans ha dejado de ser responsable de las políticas climáticas y medioambientales. El hombre duro ha desaparecido. Ha ido a intentar ser primer ministro de Holanda, tarea nada fácil. Esa es la primera. La segunda, en el giro de las declaraciones de la Comisión, yo desde que estoy jubilado leo todo lo que sale en la Comisión. Antes, cuando era comisario, leía lo mío y en el colegio me enteraba de los demás. Ahora veo los papeles cuando salen. Pues ha habido un giro curioso en el discurso del Estado de la Unión de la presidenta von der Leyen, porque ella ha dicho, estamos en una transición energética muy complicada, pero nuestras empresas se van a enfrentar en este momento a tres problemas graves. El primero es la falta de mano de obra cualificada, que es común a toda la Unión Europea. El segundo es la inflación, que es otro problema grave. Y el tercero es la excesiva regulación. Y todo esto ocurre en un escenario en que les pedimos, además, que aceleren la transición energética, que el sector del automóvil abandone los motores de combustión interna y desarrolle los vehículos de cero emisiones. Y, por lo tanto, ha hecho un movimiento que la Unión Europea, cuando se pide un informe, detrás vienen políticas. Y le ha encargado nada más y nada menos que el informe sobre el futuro de la competitividad de la industria europea, se lo ha encargado a una persona seria, al señor Draghi. Cuando el señor Draghi produzca su informe, es posible que diga muchas cosas. Algunas puede ser la velocidad del sistema, alguna la carencia que tenemos. Desde luego habrá una que tendrá que poner encima de la mesa, que es la modificación del derecho de la competencia de la Unión Europea, que es un derecho de la competencia que estaba configurado, algo ha dicho Miguel Ángel Navarro antes, estaba configurado para los años 60, para evitar el peso excesivo de algunas empresas en el mercado doméstico, pero es que el mercado hoy es global y no valen los campeones europeos, valen los campeones mundiales. Y con esta legislación de la competencia actual, por ejemplo, el evitar la fusión Siemens-Alstom. No tiene sentido si se compite con China, que toma el responsable político la dirección de hacer trenes al día siguiente y tiene subvenciones. Y luego, en el discurso también del Estado de la Unión, por primera vez, la presidenta von der Leyen, con el tema del automóvil, ha dicho que tenemos problemas en muchos mercados de dificultad de acceso y, además, de países que subvencionan a su industria. Y ha fijado el objetivo en el automóvil, obviamente porque es el que está más nervioso, porque tiene una fecha que es el 2035, que está al llegar, y ha anunciado una investigación para ver si hay subvenciones indebidas. A ver las hayas, ¿no? Tanto, esa es otra reflexión que quería hacer. Luego, es verdad lo que se dice de que somos un porcentaje muy pequeño. Y como somos un porcentaje muy pequeño, lo que hagamos es la nada. ¿Para qué vamos a acelerar tanto si somos tan poco? Claro, esto es muy peligroso porque con ese juego nadie hace nada y el calentamiento global no se corrige con políticas nacionales o europeas, se corrige con políticas globales. Y este año la COP es muy importante, la COP28, a mí que una COP sobre medioambiental se haga en Emiratos. Pero bueno, también hay que conocer lo que está pasando en Emiratos. En Emiratos están desarrollando la energía nuclear y la termosolar. O sea, que se están preparando para un escenario de transición energética más rápidamente que nosotros. Bueno, pues en el G20, tanto hay que actuar a nivel global. Yo creo que ha sido importante, a pesar de que no ha estado el primer ministro, el chino, el último G20 se ha adoptado el compromiso de actuar positivamente para acelerar la ambición de aquellos países cuyos compromisos de reducción de emisiones no son suficientes. Se ha avanzado para el compromiso de neutralidad de carbono
no es de la climática para alrededor de mitad del siglo, y se ha acelerado en otro compromiso que es más pragmático, que es triplicar el despliegue de renovables antes del 2030 y avanzar también en la eficiencia energética. O sea, ahí se mueven a nivel mundial. Pero yo también lo que siempre que decimos que no funciona absolutamente nada, yo creo que es muy importante ver lo que está pasando en China, por ejemplo, con los reactores nucleares, con la política nuclear. Porque estamos en una transición energética, hay energías limpias, las últimas batallas en taxonomía han sido a cuenta de si la nuclear es verde, sirve para hacer oxígeno verde o no verde. O sea, la energía nuclear que estaba satanizada en la Unión Europea está volviendo lentamente. ¿Pero qué está pasando en el mundo? Pues hombre, China tiene en operación 55 reactores nucleares hoy día con una potencia de 53.000 megavatios. Pero tiene en construcción otros 21 con otros 21.000 megavatios. Y tiene planificados 45 con 50.000 megavatios. Es decir, hoy la energía nuclear supone en China solo un 5%. Cuando todo esto que tiene ya en marcha en el pipeline lo ponga en marcha, China su 15% será nuclear. Entonces tendrá una energía en base bastante potente para hacer backup de todas las renovables. Pero es que Francia, que es el segundo país del mundo, tiene solamente 58. No, es el tercero, tiene 58. Y Estados Unidos tiene 93 y otro en construcción. Es decir, hay una aceleración del desarrollo nuclear en China mucho más alta que en los otros países. Y si vemos lo que pasa en materia de inversión en energía renovable, los chinos están invirtiendo el doble que los americanos y el triple que España en 2022. Es decir, a nivel mundial sí que hay una aceleración del desarrollo de las renovables y de la nuclear en determinados países que son muy emisores. A nivel interno en la Unión Europea empieza a haber miedo de pérdida de competitividad. Pérdida de competitividad que además se lastra por nuestra dependencia en todas estas nuevas tecnologías limpias y movilidad limpia. Vamos a necesitar muchas tierras raras, muchos materiales raros, que hemos dejado de hacer prospecciones en la Unión Europea y de tratarlos por el impacto ambiental que tienen. Pero dependemos para las tierras raras de China de un 100%, del magnesio y del litio, y el litio pues se va a multiplicar por 17 la demanda de litio con los procesos de electrificación que existen en este momento. Por lo tanto, existe una fortísima dependencia para desarrollar la industria tiene que ser competitiva, empieza a haber susto y se le encarga a una persona muy respetada un informe sobre la competitividad de la Unión Europea. Yo creo que ese informe, cuando salga, va a valer la pena y puede variar los ejes. Luego, una reflexión. En las elecciones europeas del 2019, en pleno fenómeno Greta Thunberg y otros parecidos, el eje de la discusión en los debates fue el cambio climático y las políticas climáticas. Y eso también explica que una vez que se forma la comisión que sale de esas elecciones europeas, el Pacto Verde Europeo fuera la prioridad política principal de la presidenta de la comisión y la ha desarrollado a lo largo de toda la legislatura. Ha sido absolutamente coherente. Porque una de las cosas que tiene trabajar en la Comisión Europea es que se trabaja con un programa de trabajo y con una hoja de ruta. Es decir, una vez que se fija un objetivo, se hace una hoja de ruta con todas las actuaciones que hay que hacer y se van cumpliendo y se da cuenta de ellas en el debate del Estado de la Unión. Con las hojas de ruta a lo largo de todos estos últimos 4 años y medio, ha ido sistemáticamente cumpliendo uno tras uno los compromisos que tenía asumido. ¿Ahora qué pasa? Que se empieza a sentir por algunos sectores de la economía que quizás la velocidad de transición energética es demasiado alta y que algo habrá que hacer. La Comisión, ¿qué hace? No pisa el freno, pero encarga a un experto exterior que haga una reflexión sobre si hay algo que estamos haciendo mal. Y esto es algo que podríamos estar haciendo mal. Tú hacías referencia a que tal vez convendría repensar las políticas de competencia que sirven de mimbre en la Unión Europea. Has hecho referencia a la investigación que se ha abierto para el automóvil chino, porque efectivamente se sospecha que lo hay, subvenciones
excesivas del gobierno chino hacia el automóvil eléctrico, que hace que sea muy barato colocarlo en el resto de los mercados. ¿Habría que extender esta reflexión, esta búsqueda de subvenciones a otros sectores, como podría ser, por ejemplo, el de las renovables en Europa, para frenar lo que pudiera ser una invasión de las inversiones chinas o para frenar la dependencia de China para el desarrollo de las renovables, que sería una nueva dependencia, ¿no? Parece que hemos dejado atrás, que las energías renovables ofrecen a la Unión Europea la posibilidad de dejar atrás la dependencia del petróleo, pero se están generando otras nuevas. No sé si repensar la industria europea tendría que ir por extender esta reflexión contra la competencia extranjera en determinados sectores más allá del automóvil. Bueno, yo estoy de acuerdo con Miguel. Draghi siempre es una garantía de que algo. Pasa que ahí hay cuestiones contradictorias. Yo creo que en este momento el núcleo de la respuesta a esta idea de decir, oiga, mire usted, no, vamos demasiado rápido, vayamos más lentos. Hay todavía incluso, por decirlo así, un caso de procrastinación estratégica más agudo, que se me ha olvidado comentar antes, es algunos expertos que dicen, bueno, qué más da, si no conseguimos la neutralidad climática en el 2050, la de emisiones de CO2, pues no pasa nada, porque como la tecnología para el 2050 habrá evolucionado suficientemente, la geoingeniería, lo que podemos hacer es poner en práctica todas las tecnologías. Hay algunas un poco fantasiosas, tener nubes de ácido sulfúrico y tal, que producen hasta un poco terror. Lo que tenemos que hacer es emisiones negativas. Es decir, a partir de 2050 a finales de siglo, aunque hayamos sobrepasado antes el nivel de emisiones requerido, lo que hacemos después, como lo que se trata es de mantener el nivel de concentración de emisiones, pues lo que hacemos es emisiones negativas. Claro. Eso unido a lo de, mire usted, no nos pongamos, y gente incluso sensata que dice no vamos a cumplir lo del 1, grados centígrados, entonces hagamos políticas de adaptación. En mi opinión, hace entrar no solo a la Unión Europea, sino al mundo en una espiral muy complicada. Y antes ha dicho Miguel algo muy claro, hombre, hemos tenido una COP ya en el Oriente Medio, en Egipto, que en mi opinión ha sido un desastre, no ha servido para nada, ha servido solamente para decir que es mucho mejor pensar en adaptación y no en mitigación. Y ahora tenemos una en Dubái. Entonces, al final está habiendo mucha palabrería, porque incluso los compromisos no sirven de nada. Cuando luego analizan en concreto las políticas que están poniendo en práctica, hay una serie de países, porque lo que decía, por ejemplo, Miguel, en China, es cierto. China tiene un programa no solo de renovables, sino de nucleares. Llevan ya 10 años construyendo 5 nucleares al año, 5 gigavatios por año, y así van a seguir en los próximos 10 años. Con eso, digamos, van a bajar el coste de generación, que sigue siendo muy alto, el de las nucleares de tercera generación, pero al final lo que no van a abandonar ni ellos ni los indios, por razones de seguridad, tan rápidamente es el carbón, porque se autoabastecen en más de un 50% de carbón, tanto India como China. Por lo tanto, por razones de seguridad, es obvio que recurrir al carbón, y de hecho ambos países han relajado sus. Entonces, tú puedes tener un programa ambiciosísimo de renovables que si al mismo tiempo tienes unas inversiones masivas, bueno, masivas no masivas, pero continúas la dependencia del carbón, no consigues los objetivos climáticos. Entonces, a tu pregunta, yo creo que la estrategia adecuada, y de eso, digamos, yo creo que la Unión Europea se ha orientado correctamente, no tanto por los Green Deals y muchas. En el fondo, hombre, es cierto que en Europa lo de poner nombres a las cosas es una afición desde hace mucho tiempo. En mi opinión, el verdadero programa, o sea, lo fundamental es políticas industriales focalizadas en las energías limpias, potentes, para hacer frente a lo que en estos momentos está siendo lo que se llama la estrategia de de-risking. Dice, hombre, de-risking, no, porque no se le quiere llamar desacoplamiento, decoupling, pero como los Estados Unidos, como China ya lleva haciendo su política industrial a su manera hace décadas, y Estados Unidos va a mantener 900.000 millones de dólares en su lucha contra la inflación, tenemos que hacer algo. Se ha puesto el nombre de ¿cómo se llama? Green Industrial Plan. El verdadero programa de política industrial, en mi opinión, en la Unión Europea es el Next Generation.
porque está focalizado en digitalización y en energías limpias. Eso es lo que hay que desarrollarlo bien, porque nos hemos olvidado aparentemente, bueno, no nos hemos olvidado, las industrias que están dependientes de eso están muy pendientes, pero ese es el verdadero. Lo del Green Deal Plan, yo creo que es una cosa que se ha inventado, bueno, en mi opinión, no se ha inventado, es una reacción política de la Comisión ante el hecho de que los Estados Unidos han dicho, oiga, yo aquí voy a dar tax credit para la inversión y para la producción para lo que se haga aquí. Ya. De hecho, el Pacto Verde de la Industria, no se le conoce dotación presupuestaria significativa. O sea que seguramente es cierto que lo que subyace es los programas Next Generation, y con el Pacto Verde de la Industria a lo mejor lo que se intenta es agilizar procesos, entrar en esa política de competencia. No sé si crees, Miguel Arias Cañete, que pueda ser así. Y si el riesgo, perdón, para ligar con otra de las cuestiones que dejaba sobre la mesa, no acabará siendo que el Pacto Verde de la Unión Europea nos lo acabe fabricando los chinos. Vamos a ver, con China tuvimos un precedente que fue los paneles solares. Desaparecieron de la producción europea. No otros elementos. Y nos va a pasar ahora. No otros elementos que una placa termosolar necesita para que sea operativa, ¿no? Pero la industria de paneles solares desapareció. Produjo un efecto benéfico, una reducción de costes espectacular que ha permitido la expansión de energía solar y ahorros en otras energías. Que todas las cosas tienen sus temas. Pero fundamentalmente lo que persigue la ley industrial net cero es que al menos el 40% de los componentes que requieren una transición energética como la que estamos en mando y digital se hagan en territorio comunitario. O sea, no ha fijado un objetivo ambicioso de produzcamos todo en Made in Spain, o como el Plan China 2025. Es por lo menos el 40% hagámoslo en territorio europeo y no caigamos en los errores del pasado. Ahora mismo también tenemos otros instrumentos para proteger a determinados sectores. Es decir, el Border Carbon Tax Adjustment, el ajuste de carbono en frontera, que es un mecanismo muy complicado de poner en marcha porque hay que calcular la huella de carbono de un producto manufacturado en un país determinado y compararla con la huella que tendría ese producto si se hubiera manufacturado en tu país y el diferencial someterlo a una tasa, a un impuesto. Eso va a funcionar para proteger determinados sectores como el acero, la industria, el acero, el cemento, la cerámica. Algunos al principio, y luego es un mecanismo que si la Organización Mundial de Comercio no lo declara ilegal, que también habrá que ver lo que pasa, veremos cómo se arregla. Y luego, para proteger a la industria y a la producción industrial en la Unión Europea, tenemos muchos mecanismos en el marco de la Organización Mundial de Comercio que hay que activar. Pero habrá otros sectores que sean muy específicos, que puedan afectar a tecnologías, que puedan comprometer usos militares, etcétera, respecto de los cuales no hay mecanismos en este momento y la Unión Europea está reflexionando cómo ponerlos en marcha. El problema que tienes es que si al final todos los mecanismos de protección lo haces contra un país como China, pues tienes también que nivelar tu relación con China, porque aquí el problema de fondo es cuál es nuestra relación con China, en un mundo que cada vez es más indoasiático y menos eurocéntrico. Pues nosotros, China, exportamos el 5%, pero importamos un 20% de nuestros productos de China. O sea, es un socio comercial, pero es un competidor sistémico. Y por lo tanto, ¿cómo se reequilibra la relación con China en el futuro, en todos los ámbitos, incluso en este de la transición energética? Y ahí la Unión Europea está empezando a repensarse. Se presentó en su momento la estrategia china por la comisaria en la anterior comisión y la alta representante. Y ahora se está pensando para las próximas conferencias ver cómo defendemos de China, protegiendo nuestra industria, utilizando todos los instrumentos de protección comercial y desarrollando nuevos instrumentos. Ahí tiene que ser una relación de carácter equilibrado. Y yo siempre cuando hablamos de nuevas tecnologías, hay una de la que nunca se habla, hay dos que creo que pueden tener un impacto. Pues creo que uno de ellos es los Small Modular Reactors, los reactores modulares pequeñitos de 50 megavatios, que si eso se homologara por las autoridades responsables de la seguridad atómica,
se podrían producir prácticamente en serie y evitar las derivas de precio que tienen las actuales plantas nucleares, que se empieza y nunca sabes lo que puede costar. Y luego la fusión nuclear, que parece que tenemos ese proyecto totalmente abandonado, pero es un megaproyecto en el que todos los países, grandes países, están metidos y nadie quiere salirse. El primer plasma será 2030, 2035, pero nadie quiere salirse. Sí, pero como suelen decir de la fusión nuclear, desde hace 60 años siempre la tenemos en un horizonte de 10 años. Es decir, y ahora, otra vez, cuando hablan los expertos, dicen, sí, dentro de 10 años estará ya disponible. Bueno, oye, me parece, no hay que abandonarlo seguro, porque eso sí que... Yo tuve una cierta experiencia con... Claro, a mí, la fusión nuclear, el proyecto de fusión, estaba dividido entre el comisario que llevaba innovación y el comisario que llevaba energía. Una de las pequeñas disfunciones que había. Pero era un proyecto que era patata caliente porque las derivas y lentitud, pues el Tribunal de Cuentas por un lado y la COCOBU, la Comisión del Parlamento Europeo de Control Presupuestario, a ese proyecto iban a saco. Y tuvimos que meternos en fangarlo, dárselo a un solo comisario, me correspondió a mí, y hacer una cosa que parece una tontería, que es evitar que las plantas las dirigieran científicos, sino que las dirigieran gente que tuviera experiencia empresarial en grandes proyectos industriales. Y por lo menos ya los plazos se iban respetando y algún día tendremos eso. Pero si esa energía funciona, bueno, cambia funcionara, todo. Hombre, no, entonces Cambia eso ya... todo. todo ya este debate sobre. Estamos en otro Sí. escenario totalmente distinto. Una cuestión, Miguel, has hecho referencia al delicado equilibrio que habría que exige la relación con China, en tanto que socio comercial, en tanto que proveedor. Bien, pero por bajarlo a un ejemplo concreto, está siendo polémico estos días unas ayudas de los fondos europeos a una empresa china, Envision, que va a promover una fábrica de baterías, ¿vale? en Extremadura. Claro, va a promover ha sido ganadora de ese proyecto probablemente, porque llega con unos costes, puede ofrecer unos costes más bajos por esas subvenciones previas que se supone que podría llegar a investigar la Comisión Europea. O sea, llega una empresa dopada china, gana un concurso para hacer una fábrica de baterías y además Europa le da dinero. ¿Esto a vosotros qué os sugiere esta situación? Pues, por ejemplo, en política de la competencia hay otro tema que está aparcado por ahí, que sale de vez en cuando, es el famoso proyecto de ley que se llama NOPEC, que quiere decir Non-Oil Producing and Exporting Countries en Estados Unidos. Este es un proyecto de ley que está trotando en el Congreso de Estados Unidos, lleva ya un montón de tiempo, que estaba prácticamente aprobado y lo amenazó con votarlo Bush hijo, que es someter a las empresas petroleras extranjeras y a los países extranjeros a la normativa antitrust de Estados Unidos. Está exonerado. En Europa no sé cómo estamos, pero es absolutamente escandaloso una violación de los principios de competencia internacional por el carácter de la OPEP. Y no hay más que ver lo que está pasando ahora. Encima, la OPEP le hemos añadido el OPEP Plus con la alianza con Arabia Saudí y resulta que vamos a tener posiblemente inducida una depresión en los próximos años porque Rusia y Arabia Saudí, que cada uno producen 10 millones de barriles día, han decidido bajar, bueno, la bajada que habían previsto de 2 millones de barriles para el año que viene. Entonces, oiga, pero ¿cómo podemos seguir tanto tiempo? Claro, obviamente, estas cosas siempre esa cosa que aparece de vez en cuando, ya hace poco el proyecto NOPEC, es que no tiene ningún sentido que dos países y más, un país como Arabia Saudí, que se supone que es un país aliado, organice una alianza con un país, digamos, que está en guerra de alguna manera contra Occidente como Rusia y nos pueda perturbar otra vez todo el universo, digamos, energético, violando todos los principios de competencia. Y el proyecto de NOPEC dije claramente, no, mire usted, a usted se le aplican las normas de antitrust de Estados Unidos igual que a todos los demás. ¿Qué pasa? Que las industrias petroleras americanas también reaccionaron, no nos metamos en este lío y tal. Y Bush hijo dijo, no, entonces pero eso está ahí. Y en algún momento habrá que plantearse, ¿pero qué es esto de que tengamos en manos ahora nada menos que de Arabia Saudí y Rusia la evolución macroeconómica de Europa y de Estados Unidos de Occidente? No tiene ningún sentido. Quiero decir,
Si fuese en una atmósfera de competencia, bueno, pues muy bien, pero es que esto no es una atmósfera de competencia. Usted está introduciendo su capacidad oligopolística en un cártel internacional para hacer en función, porque especialmente Arabia Saudí lo que está diciendo últimamente cuando le reprochan en Estados Unidos, oiga, ¿cómo es posible que usted nos haga esto con Rusia? Y dice, no, yo lo que hago es una política estrictamente racional de maximización de mis ingresos. Dice, bueno, sí, muy bien, pero es que eso es lo que hacen los monopolistas. Entonces, lo de la política de la competencia yo creo que es importante, antes también decía Miguel, en Europa, porque tiene también el lado complicado. Es decir, si en lugar de una lucha, digamos, más controlada por ¿cómo se llama? El Organismo de Comercio Internacional, La OMC. Organización Mundial de Comercio. el Organismo Mundial de Comercio, digamos, de la libre circulación de bienes o de servicios, el problema es que se va a poner en marcha una estrategia de competencia de políticas industriales. ¿Cómo se controla eso? Los Estados Unidos les da igual, porque los Estados Unidos nunca han respetado ni el GATT ni la OMC. Si tomaban medidas de retorsión que no se pueden tomar, las han tomado sin ningún problema. Como tienen una gran capacidad financiera, pues ya han puesto en marcha. ¿Qué pasa en Europa? ¿Vamos a hacer exactamente lo mismo que Estados Unidos? Pues no es tan fácil con la normativa europea. ¿Cómo lo bajas al terreno? Esta reflexión al terreno del ejemplo que os he puesto. El ejemplo, de las empresas. Sí. Pero vamos a ver, el problema, vamos a ver, el componente más caro de un coche eléctrico, un vehículo eléctrico, es la batería. Yo en su día tuve una conversación con los CEOs de las empresas europeas para decirle que llevamos un retraso terrorífico en materia de vehículo eléctrico y había quienes seguían defendiendo el diésel, ¿no? Pues la batería es el componente fundamental. Entonces, y no había ninguna megafactoría de baterías en toda la Unión Europea, ni intención en los planes de negocio de nadie. Pero como el vehículo eléctrico era marginal, el componente fundamental también lo era. Entonces, lo importante de los PERTE, de los proyectos tractores, de los planes de recuperación y resiliencia, es que tienen que invertir en estas tecnologías de futuro. Y a mí lo fundamental es, para mí, que se hagan las fábricas en España. Ya. Porque si la fábrica se hace en España, los vehículos se fabricarán en España y generarán empleo. Porque es el componente más caro y además el más pesado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que los PERTE, por lo que leo, van muy lentos y no estoy tan seguro que se esté invirtiendo con las finalidades en que fueron diseñados el plan de recuperación y los planes de recuperación y resiliencia. Eso es lo fundamental, porque las subvenciones no las puedes hacer discriminando por nacionalidad, las tendrás que eliminar en función de que se generen posiciones dominantes o cualquier cosa. ¿Qué está pasando con China? Antes, es que las relaciones con China se han cambiado. Hace menos de 5 años éramos los europeos los que invertíamos en China, por dos razones. Porque tenían costos de producción mucho más reducidos y la producción que hacías en China tenía acceso al inmenso mercado chino. Ahora se ha cambiado. Ahora los chinos están invirtiendo en empresas europeas, pero están invirtiendo en cosas que a mí me preocupan mucho más. Por ejemplo, los puertos, o bien las redes de transportes eléctricas, caso de Portugal. Es que los chinos están invirtiendo en Europa. Ellos tienen su iniciativa, la franja de la seda, la franja de la ruta, la antigua ruta de la seda, que teóricamente es una estrategia de interconectividad de Europa con el sur asiático, y hay 17 países de la Unión Europea aplaudiendo a los chinos con las orejas. Hay 65 países que se han apuntado, 17, entre ellos los de la Europa del Este y algunos de la Europa meridional. Es decir, que la estrategia china es muy constante, muy seria y enormemente preocupante. Frente a eso, los europeos somos mucho más lentos en la respuesta. De luego que el cártel de la OPEP es un cártel, eso es clarísimo, y que afecta al territorio europeo. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? No, claro, está claro. No, sí, los americanos han estado a punto de ponérsela, ¿eh? O sea, lo que pasa que hay el juego de intereses de las petroleras americanas que tampoco querían, influyó en Bush hijo, pero el proyecto de ley existe. Hay un proyecto de ley aparcado ahí en el Congreso que de vez en cuando Arabia Saudí se pone un poquito gallita,
ahí hay un problema porque Estados Unidos ahora es el primer productor de petróleo del mundo. Y claro, tiene que conjugar su interés, digamos, de tener precios bajos del petróleo desde el punto de vista del resto de la economía con el hecho de que si los precios son altos, para la economía petrolera americana le viene muy bien, ¿eh? O sea, que eso a veces nos olvidamos. Lo que pasa es que como exportador no es tan importante como Rusia y como Arabia Saudí, pero como productor está por encima. Permitidme que giremos un poco la mirada precisamente hacia Estados Unidos. Hemos estado hablando mucho de China, ¿no? de la dependencia de la industria renovable verde, de la industria verde europea respecto de China, pero a mí me gustaría que hicierais alguna reflexión sobre si los fondos, el programa Next Generation EU, más el plan verde de industria verde es capaz de dar una respuesta a los incentivos de Estados Unidos de la ley de inflación, o si al final nos vamos a ver atrapados entre una dependencia de cada uno de los dos lados. Europa en el centro, dependiente de China y de sus políticas de subvenciones, y de Estados Unidos y de sus políticas de ayuda a su propia industria. ¿Existe el riesgo de que Europa se quede descolocada dentro de ese juego? Debería. El problema ¿Debería? Que debería ocurrir, que seamos capaces. Digamos, en la transición energética en estos momentos en Europa, el factor fundamental es tecnología y, por tanto, política industrial. Porque antes Miguel hablaba efectivamente de la tecnología de fusión nuclear, sería la solución para todo. Pero hay otra tecnología que es absolutamente clave para la transición energética entre 2030 y 2050, que es la captura y confinamiento de CO2. Que en Estados Unidos hay un montón de plantas piloto, pero incluso cuando les preguntas a los expertos, ¿no? ¿Y cuánto saldría ponerle? Porque claro, si esta tecnología se desarrolla desde el punto de vista comercial, cambia todo el espacio, porque tú la puedes añadir incluso a centrales de gas y de carbón y descarbonizar en torno a un 90%. Pero, por ejemplo, para los combustibles limpios, para producir un combustible limpio, que normalmente utilizas CO2, un proceso químico con H2O, etcétera, y acabas construyendo un combustible que es de combustión interna pero limpio, necesitas que el CO2 lo obtengas o bien de la atmósfera para reducir el CO2 o bien de procesos industriales donde tú has extraído el CO2. O sea que la captura y confinamiento de CO2, o sea, captura primero la tecnología, luego dónde lo metes, luego cómo lo usas, porque si encontrásemos un uso industrial del CO2 extraído, gran parte del problema está resuelto. Bueno, pues eso no es que está pasando como con la fusión de que los expertos dicen, no, esto está ya, es cosa de 3 años. Yo llevo oyendo esto que es cosa de 3 años desde hace 20. Entonces, oiga, nadie te explica muy bien, porque te dicen, no, por $45 por tonelada de emisión de CO2 le salen las cuentas. Y dices, bueno, pues entonces, con precios del CO2 de 80 a 90, tendríamos que tener el mundo lleno de plantas de CO2. Es un cálculo elemental. Si eliminar el CO2 cuesta 45 euros por tonelada y el precio de los derechos de emisión son 80 o 90 euros por tonelada, bueno, respuesta, ninguna. Los Estados Unidos, en su plan digamos, que le llaman antiinflación, porque realmente es un plan de política industrial, han concentrado gran parte, en lo que decía Miguel, en baterías. Porque la batería es el elemento crítico de los coches eléctricos. Hace falta construir baterías muy potentes, con una capacidad que ocupen poco tiempo y que sean muy autónomas. Pero el segundo elemento prioritario es ese. Es captura y confinamiento de CO2, porque si no, no hay manera de las otras vías tecnológicas necesarias para la descarbonización al 2050 no se pueden obtener. Todos los programas que hay de las petroleras, incluso de las nuestras, de combustibles limpios, se fundamentan en eso. De hecho, por ejemplo, el hidrógeno, no el hidrógeno verde que se hace con el electrolisis, el hidrógeno azul, que lógicamente los saudíes y en Oriente Medio apuestan por él, es utilizar metano para producir hidrógeno. Pero claro, el metano para producir hidrógeno emite CO2, con lo cual necesitas, porque si no, no sirve para nada. Entonces, si no, necesitas extraer el CO2
y meterlo en algún sitio. Entonces, si eso se consiguiese, ya tendríamos no solamente, eso es un problema de taxonomías, antes decía Miguel también, no solamente con la nuclear, sino con el hidrógeno azul. Se está empeñando la Comisión en que el hidrógeno azul eso queda fuera. El hidrógeno azul es coger metano y digamos, producir hidrógeno y que como produce CO2 le tienes que aumentar la captura y almacenamiento de CO2. Eso, con esa tecnología, tendrá que estar en la taxonomía de energía limpia. No sé por qué están encabezonados en que solo el hidrógeno verde con electrólisis. Y luego encima tampoco quieren meter, por ejemplo, el hidrógeno rosa con energía nuclear. Y diré, ¿por qué no? Si es igual de verde. Pero no, pero en el tema, esa tecnología de captura y confinamiento de CO2 es totalmente crítica para la última fase de la transición energética. Y eso es, bueno, pues ya tendremos... Claro, los Estados Unidos están metiendo una cantidad de dinero monumental. Nosotros tenemos el problema de las ayudas públicas, que esa es otra historia, ¿no? A ver, Draghi, cómo se saca un conejo de esa chistera, ¿no? Sí. Porque además el problema de las ayudas públicas hace que no solamente, digamos, crea problemas para las ayudas mutualizadas en la Unión Europea, es que las no mutualizadas tienen una ventaja, si se es laxo en ese terreno, los países con capacidad fiscal alta, Alemania, y sin embargo los países más pobres pues están penalizados. Con el tema de las subvenciones, quería decir una cosa. Las subvenciones en Estados Unidos, los créditos fiscales fundamentalmente, hay mucha empresa española invirtiendo y recibiendo créditos fiscales. Exactamente. Ya, cuando decimos le damos a los chinos, de los americanos los créditos fiscales, usted le da luz al estado de Delaware y yo le doy a usted un crédito fiscal para que usted ponga energía renovable. O sea que las cosas funcionan así. Pero corre el riesgo Europa de quedar atrapada en la pinza de Estados Unidos y China sin ser capaz de dar una respuesta a favor de su industria. Europa sabe muy bien a dónde va. Sabe muy bien a dónde va. Tiene una política a largo plazo. Es más parecida a China. Son políticas consistentes y de largo plazo. Cierto. Estados Unidos cambia de una administración a otra, cambian las políticas. O sea, Europa sabe lo que tiene que hacer. Otra cosa es los ritmos y los eventos. Cuando se hizo la movilización de la transición energética, se llegaba a la conclusión de que en términos de creación de empleo y generación de riqueza era positiva, pero que había zonas en que se producirían fuertes deslocalizaciones y por eso siempre se dijo que tenía que ser una transición socialmente justa. Pero Europa sabe lo que tiene que hacer. Pero el problema de Europa no va a estar en un sándwich en Estados Unidos, China. El problema del mundo es que ha emergido China como superpotencia global indiscutible. Entonces, el reto de Europa, lo importante y urgente de Europa, es saber qué papel quiere jugar en un mundo en que hay una superpotencia que además se expande en el Índico y en toda Eurasia, que tecnológicamente es de los más avanzados, que tiene un PIB que puede superar el de la Unión Europea y el de Estados Unidos y que su potencia militar, que es donde va retrasada, van recuperando espacio a gran velocidad. Y ese es el gran riesgo de futuro, ¿dónde se encardina? En un mundo que ha cambiado. No estamos en un mundo bipolar ni en un mundo bipolar con un pilar único donde Estados Unidos era el referente. Han aparecido un jugador que ahora juega en el mundo y juega fuerte. Y ya se ha visto con esos gestos de no voy al G20, no voy al no sé qué, me voy con los BRICS, prefiero una alianza. Es decir, China tiene una política muy clara de ser una superpotencia global. Y la Unión Europea tiene que ser consciente de dos cosas: de su tamaño, de su capacidad, de su demografía y de una población que tiene envejecida. Mientras se compite con países como China o como con India, que de cada 6 habitantes del mundo, 3 estarán en esos países. O sea, hay que saber lo grande que eres para cuando quieres pelearte con uno mucho más grande. Tienes que prepararte bastante mejor. Creo que vamos a abrir unos minutos de preguntas entre el público, si os parece, porque me quedan aquí algunas cuestiones, pero seguro que a alguno de los presentes se les ocurre alguna cuestión que... Ignacio. Espérate, Nacho, que te dan. ¿Te puedes identificar, Nacho? Hola, soy Ignacio Rodríguez, el redactor jefe de Economía de Onda Cero. Cuando hablan de la política para lograr pues reducir todo lo que tiene que ver con las emisiones y todo lo que tiene que ver con la transformación energética,
Europa es, sin duda alguna, la zona del mundo que más exigente es en las fechas, en las metas para la eliminación total de lo que son las emisiones. Y me da la sensación de que eso ya ha empezado a cambiar, pero rápidamente, hasta el punto de que hoy mismo la Comisión y el Consejo de Ministros de Industria, bajo la presidencia de turno de España, han decidido retrasar, por ejemplo, uno de los elementos escalables para reducir las emisiones, que es el Euro 7, que tenía que entrar en vigor dentro de 2 años, y esta misma mañana… El Euro 7. Euro 7. Y esta misma mañana vale, sí. la Unión Europea ha decidido, la Comisión Europea, y el Consejo de Ministros de Industria han decidido retrasar al 2027 y en el tema industrial al 2029. Da la sensación de que son conscientes, no sé hasta qué punto esto, Miguel Ángel, que has estado, Miguel Arias Cañete, que has estado allí, bueno, y Claudio, hasta qué punto empieza a surgir la constatación que decías, ¿no? La constatación de que no se van a cumplir para nada los objetivos establecidos inicialmente, ¿no? O sea, el retrasar 2 años una norma de esta naturaleza no es renunciar a la norma. La norma sigue ahí. Y además, yo creo que el desarrollo de los vehículos de cero emisiones se va a imponer. Se va a imponer, porque las baterías van a bajar de precio y van a ser mucho más asequibles. Pero eso no quiere decir que no se cumplan los objetivos. Yo creo que los objetivos son muy ambiciosos y se van a cumplir. Se pueden cumplir. El más complicado es el de la neutralidad climática. La neutralidad de carbono probablemente sea en el 2050. Neutralidad climática 2050 puede tener más dificultades. Y el sector del automóvil, que es el que plantea es un sector muy potente. Además, la producción fundamental está en Alemania. En Alemania, de las fábricas de automóviles, los dueños son los Länder y las Sparkasse, y los comités de empresa tienen mucho peso. Por lo tanto, la contestación… Yo tuve que poner los límites de emisión de vehículos, los que están en vigor ahora, y soy consciente de las presiones que la industria alemana hace para tener unos objetivos que sean razonables. Y sobre las emisiones negativas, hay un sector del que nunca se habla, pero yo siempre hablo, que es la agricultura. Porque la agricultura es el sector que tiene sumideros de carbono, que además se le obliga en la legislación vigente a reducir, a tener 310 millones de toneladas netas de carbono fijadas en el suelo, que se retira de la atmósfera, y ese es un sector donde los agricultores van a poder cooperar a esas emisiones negativas que solo son posibles a partir del 2050. Vamos a ver muchas presiones de todo tipo, pero y luego vamos a ver unas elecciones europeas. En las elecciones hay 3 factores aquí. Las elecciones europeas, la vez pasada se hablaba de cambio climático, ambición climática, etc. Vamos a ver de qué se habla en esta. Pero hay un nuevo fenómeno, que es que la sociedad civil está demandando a los gobiernos por no tener ambición climática. Hay unas ONGs especializadas en estos pleitos, han ganado uno potente en Holanda y se están generalizando, y los tribunales de justicia están condenando a los Estados miembros internamente por falta de ambición climática. Que es otro factor, porque es que la sociedad civil, los sindicatos querrán que se reduzcan. La sociedad civil le mete un pleito y esto es un verdadero problema que se está generando. Porque lo que lleva a eso es que los que fijan el nivel de ambición climática son los tribunales nacionales. No es fruto de un análisis científico, no es fruto de una movilización económica para calcular los impactos, sino que es un poco fruto de sensibilidades, y es un tema que se habla menos, pero ya está en marcha, que es que las ONGs han descubierto la grandeza de plantearle demandas a los Estados por falta de ambición climática y causarle perjuicios a la humanidad y a los ecosistemas.
Pero, sí, yo creo que efectivamente, como dice Miguel, en las elecciones europeas este va a ser un tema que se va a plantear, porque ya digamos, antes mencionaba lo de Sunak en el Reino Unido. Claro, hay un lobby en Europa muy potente, que es el de la industria del automóvil, que además a nosotros nos afecta porque somos un gran productor de automóviles. Entonces, ¿cómo se hace la transición energética en el sector del automóvil? Con la presión china, que está avanzando a toda velocidad en el coche eléctrico, y con la presión tecnológica de Estados Unidos, que está metiendo una cantidad de dinero en el desarrollo de las baterías, pues bueno, ese es un problema. Entonces, en lo que sí se está flaqueando, no solamente en el Reino Unido, sino probablemente lo que tú estabas planteando en el futuro es, hombre, retrasemos las fechas de sustitución obligada del vehículo de combustión interna por el vehículo eléctrico. Ahí sí que yo creo que tendrían que jugar el análisis tecnológico de los expertos, porque para descarbonizar la transporte por carretera, no solamente hay el coche eléctrico de baterías, existe el coche eléctrico de células de combustible con hidrógeno, que eso tiene problemas de eficiencia, pero, por ejemplo, los japoneses de Toyota están siguiendo también esa tecnología. Y luego está el de la combustión interna con combustibles sintéticos limpios. Entonces, no todas esas tres tecnologías están yendo a la misma velocidad. Entonces, ahí sí que creo yo que, no sé si Draghi o quien sea, debería establecer qué es lo que piden, por ejemplo, los petroleros normalmente. Oiga, neutralidad tecnológica. No diga que lo que hay que ir es al vehículo eléctrico de baterías, porque yo creo que hay otra alternativa, que es el vehículo eléctrico. No, bueno, los petroleros lo del vehículo, las células de combustible no lo defienden, pero sí defienden lo de los combustibles limpios, los combustibles sintéticos limpios. No solamente por ejemplo, para los aviones. Para los aviones todo está dirigido en ese terreno. Los aviones eléctricos no va a haber nunca. Entonces, ¿cuál es la vía de descarbonización? El queroseno sintético limpio. Ahora, ¿cuál es la vía? Meter biocombustibles en un porcentaje. Bueno, ¿cómo conjugar eso? Hombre, es perfectamente indiscutible. ¿Por qué va a ser el año 2035 y no otro 2 años más o 2 años menos? Bueno, eso se puede discutir. El problema con la procrastinación estratégica es que hay que separar el grano de la paja. Hay cosas, sobre todo en el terreno tecnológico, planteamientos que en mi opinión tienen sentido, y hay otro planteamiento que lo que dice es olvidémonos, damos una patada y ya se preocupan los responsables políticos de dentro de 10 años ya explicarán lo que ha pasado. Eso no se puede admitir. Y en las COPs está ocurriendo eso. Es decir, se habla mucho, no sé qué, se dice todo el mundo está dispuesto a hacer compromisos sobre el 2050, el 2060, el 2070, pero luego cuando miras lo que proponen no se llega a esa situación. Esta COP, desde esa perspectiva, es distinta, porque esta es la COP del balance. El Acuerdo de París decía que el sistema es diabólico, porque la reducción de emisiones se basa en contribuciones que se hacen a nivel nacional y determinadas por los Estados miembros con total libertad. O sea, yo digo, yo voy a reducir 50 megavatios, que lo voy a hacer de energía solar, total libertad. Y en esta COP se hace balance, se agrega todo y se ve cómo estamos respecto al objetivo de temperatura. Que baje el 2,8 puede estar hasta más para arriba, ¿no? Y entonces eso obligaría a que la gente pusiera encima de la mesa más ambición todavía. Eso sería el resultado favorable de una COP, que todos los países dijeran vamos a incrementar la ambición, con lo cual Europa, que es muy ambiciosa, ya tendría menos gaps de costos por su ambición medioambiental. Pero en esta COP también tienen que ver qué está pasando con la adaptación, porque había un compromiso de los países que hacían financiación climática gratuita o a los países en desarrollo, de que el 50% de la financiación climática fuese adaptación. No ha ido nunca. Y había también un compromiso de financiación que se habían comprometido a movilizar 100.000 millones de dólares de inversión pública y privada para el 2020 y tampoco se ha cumplido. Es decir, que hay muchos incumplimientos para apoyar. O sea, esta COP es una COP que se le puede medir muy bien el éxito porque tiene que hacer unas cosas muy concretas. Y no se puede saldar con una simple declaración. Tenemos que terminar. Tenemos 2 palabras pedidas. Si os parece, os identificáis, hacéis la
pregunta y contestamos de forma agrupada porque tenemos que ya parar. Me llamo Jorge del Corral. Aranzadi ha tocado el tema que yo quería tocar. En 1983 entrevisté a Carlos Rubbia en Roma, recién nombrado Premio Nobel de Física, precisamente por la energía de fusión. Y me dijo, mire usted, en 10 años la energía de fusión estará por todos los sitios. Eso me lo dijo en el 83. Bien, mi pregunta es, ¿no será que alguien está interesado en esto de las baterías y que retrasa la fusión y retrasa el hidrógeno? Porque aquí solo se habla de coches eléctricos, pero oiga, si los que contaminan más en todo caso son los barcos, los aviones, el transporte pesado. Entonces, como yo ya cada vez soy más escéptico y creo menos cosas, a mí me da la sensación de que esto es marketing. Y el marketing suele ser por naturaleza mentira, es vender una cosa aunque no sea verdad. Entonces, es que llevamos así desde el año 83, aunque no existiesen las medidas de las que estamos hablando. Yo desconfío mucho de todo esto. Vamos a atender aquí una pregunta más. Daniela, ¿la tuya será muy pequeña? Bueno, pues primero aquí, perdona, Antonio. Sí, Pedro Julio Abreu Columna. Nosotros queríamos saber o entendemos que el tema de los vehículos eléctricos y de la batería de litio sería un gran avance y espaldarazo para el sector eléctrico. Que muchos otros sectores, como el del petróleo, pudieran verse, se sienten que podrían ser perjudicados. A lo mejor por eso pudiera retrasar los avances que se están viendo ante una economía que nosotros escribimos esta obra sobre la economía, el comercio internacional en el nuevo orden mundial, que demuestra cómo los cambios que ha llevado el mundo, la celeridad que lleva la globalización y el crecimiento definitivo que lleva China, que va muy avanzado y todo va muy rápido. Y evidentemente se puede dar el caso, como decía Miguel, de que ante la escasez de talento y algunas condiciones en el sector eléctrico en la Unión Europea, puedan producir que se quede detrás o que no pueda competir principalmente con esa mano de obra tan barata que tienen los chinos. Entonces, ahí me gustaría oír la opinión de ustedes sobre ese tema. Y muy brevemente, Daniel, y luego tenemos 5 minutos para responder, nada más porque me han sacado la tarjeta roja. Vamos a ver, yo en materia... Un segundito, Miguel, que nos plantea una tercera... había dicho dos... Me han dejado la última pregunta. No hemos dejado... No, porque ha dicho que va a ser muy breve. No, muy rápido. Estamos hablando de medidas urgentes y medidas importantes a nivel europeo, pero no estamos hablando de las medidas interiores, porque muchos de esos objetivos que nos estamos marcando luego hay que aplicarlos en la política interior. Y resulta que para tramitar un proyecto de energías renovables en España puedes tardar muchos meses, por no decir años, o lo mismo sucede con las tierras raras. Hay desde hace 10 años proyectos de tierras raras en Ciudad Real que están absolutamente frenados porque el ayuntamiento en cuestión no les da autorización. Eso es importante, es urgente, pero luego al nivel de la aplicación interna es otra película. Tenemos 5 minutos para... Vamos a ver. Es verdad que el mayor obstáculo que tiene en este momento el desarrollo de las renovables, sobre todo la eólica, son la tramitación administrativa. No digo ya la offshore marina, que esa también es otro poema. Y es así. Y por lo tanto, la Comisión Europea lo que ha hecho es en el Repower poner límites, que se establezcan zonas de preferente localización. En esas zonas de preferente localización los permisos tienen que darse en un año,
Ya se están moviendo las cosas a nivel europeo, luego habrá que ver cuál es la transposición y cómo funciona. Pero es cierto que para alcanzar los niveles de renovables que hoy tenemos europeos en cualquier Estado miembro, lo más fácil es agilizar, es decir, a ventanillas únicas que agilicen la tramitación administrativa bueno, no solo de las instalaciones nuevas, sino del repowering de las antiguas, porque aquí para cambiar un aerogenerador por otro, mucho de más, hay que repetir todo el procedimiento. Tanto tiene que haber procedimientos simplificados para los del repowering. Eso estoy de acuerdo. Yo en lo de la competencia, hay un factor que es la disponibilidad de materias primas, que es el factor fundamental. El vehículo eléctrico lleva imanes permanentes que necesitan materiales raros de estos. Y Europa ha renunciado a procesar las tierras raras. Entre otras razones porque se usan productos muy agresivos químicos para mover ingentes toneladas de tierra para sacar muy poquita cantidad. Entonces los europeos no somos los más medioambientalistas, pero eso nos ha obligado a renunciar. Como somos antinucleares, pues tampoco tenemos yacimientos de uranio y tampoco los podemos explotar. Entonces, nosotros mismos pegamos el tiro en la misma piedra. El objetivo con la ley de tierra rara de la Comisión es loable, pero es muy complejo de alcanzar, porque los chinos llevan muchos años desarrollando una política de cooperación en los países que tienen los minerales que se van a necesitar para los coches del futuro, país a país, y tienen prácticamente copado todo. Nosotros podremos, en Latinoamérica puede ser algún, pero desde luego en África no vamos a hacerlo. Entonces, han seguido una política y luego que en su país son capaces de transformar las tierras raras. Ellos se llevan un barco entero y luego lo transforman. Por lo tanto, tienen el monopolio de la transformación de las tierras raras que requiere el desarrollo de las tecnologías del futuro, los semiconductores, los microchips y todo esto. Hay que reconocer que parten de una posición de partida que es superior a la de los Estados Unidos, que también tiene su ley de materias críticas porque están preocupados por este tema. Pero eso le da una ventaja fundamental porque disponen de todos los materiales que van a requerir las nuevas tecnologías. Luego tienen una mano de obra más barata y tienen menos requisitos medioambientales para el establecimiento de sus factorías. Eso es así. Brevemente. Si eso solo se suple con más tecnología, con más innovación, ¿qué es lo que pueden hacer los europeos? La transición energética lo que tiene que generar es toda la innovación, la captura y secuestro de carbono. Ahí es donde Europa podía hacer el breakthrough. Ya. Si quieres responder sobre la fusión nuclear, que yo creo que te lo ha puesto. Sobre la fusión nuclear, hombre, pues tenemos que hacer lo de Carlos Rubio, efectivamente, Carlos Rubio era más bien, no fantasioso, porque era un gran científico y tal, ¿no? Pero yo no creo que hay ningún complot sobre esa cuestión. Porque todos los científicos dicen, hombre, de hecho, la fusión nuclear existe desde la bomba de hidrógeno. O sea que no es que dicen, no, la tecnología no es nueva. Una bomba de hidrógeno es un proceso de fusión nuclear. ¿Qué pasa? Que luego todos los sistemas de control, materiales, operaciones que se tienen que realizar a miles de grados, etcétera, pues mire usted, eso en un laboratorio, en un papel, sale muy bien, pero luego hay que hacerlo y no sale. Lo último que ha salido, que era eso, es que ya el proceso el balance entre la energía de los láseres que se introducen para provocarlo, la profusión, y la que se obtiene, el balance es positivo, neto, el balance neto, digamos. Hay incluso expertos que dicen, bueno, no está muy claro porque si luego tienes en cuenta la energía necesaria para no sé qué, en los láseres y tal, pues mira, chico, lo que hay que hacer es, pues, si tienes una cierta fe en los científicos, pues bueno, pues yo me fío, de que igual llegaremos en algún momento, pero que no es desde luego para meterlo en los planes que maneja la Unión Europea. En este momento es el mayor proyecto de innovación energética del mundo y está localizado ahora mismo entre Francia y Barcelona. Calarás, proyecto ITER, la instalación es espectacular. O sea, ya lo que se requiere para empezar a poner a trabajar va por el camino. Y es un proyecto del que nadie se da de baja. Ni Corea, ni Japón, ni Rusia, ni China. O sea, todo el mundo está allí. Y nadie se da de baja. Os emplazo a que sigamos hablando de esto con una Coca-Cola o lo que quiera cada uno. Podemos tomar algo. Muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias al público.